necesita un control externo. Es que eso te iba a decir, porque eso es un análisis absolutamente de la realidad que tú haces, pero a la hora de intentar prevenir que esto no ocurra, porque es plata pública que desapareció y probablemente no retorne a las arcas fiscales. Tú hablabas de, ¿le podemos creer o seguir creyendo a las auditorías internas? La respuesta claramente es no, de acuerdo a estos casos y muchos otros que hay. ¿La solución son las auditorías externas o tampoco? Bueno, porque también el auditor externo de pronto puede ser corruptible. Gorda, puede ser corruptible, no es suficientemente acucioso al detectar, y esto lo hemos comprobado en un montón de casos. Bueno, sin duda hay que fortalecer el control interno y externo, pero también hay que irse también al otro extremo, que hay que fortalecer la sanción. Lo que no puede pasar en los casos de corrupción es que quede sensación de impunidad. Y yo lamento decir y creer que en muchos casos nos vamos a quedar con sensación de impunidad. ¿Y por qué? Porque los delitos de corrupción, cuando se creó nuestro Código Penal, porque los delitos funcionarios son muy nuevos en nuestra legislación, se quedaron con penas bastante bajas en muchos de los casos. Por lo cual, hoy día, efectivamente, un corrupto que debiera tener un castigo mucho mayor, no por el monto que roba, sino por el daño que le hace a la democracia, no lo va a tener. Y por otra parte, también tenemos algo que lo hablábamos fuera de pantalla. Lamentablemente, el corrupto siempre va a tener la intachable conducta anterior. Tiene una atenuante responsabilidad a la hora de imponer una pena. Entonces parte muy bien. Y piensa si un cohecho simple son 541 días. Le sumas la intachable conducta anterior, te quedó, claro, un chiste, la verdad. Ajá. Alberto, te quiero justamente llevar a este tema que está marcando claramente nuestra política, que tiene que ver con el cohecho, con los cohechados, con quien además ejerce como cohechante, digamos, como empresa que busca ejercer una influencia pura en una legislación, en un proyecto, en fin, en lo que sea. ¿Cómo están mirando, cómo miran ustedes desde Chile Transparente este estatus que está teniendo la política chilena, que está bajo la lupa absolutamente por esta relación enteramente espuria entre la empresa y quienes ejercen de políticos? ¿Estamos en una crisis severa o el hecho de que se hayan detectado, investigado y eventualmente sancionado estos casos nos pone de nuevo en las manos limpias? Nuevamente vivíamos en una zona de confort. Creíamos esta falsedad de los aportes reservados, que eran realmente reservados, y la verdad que nadie lo creía, pero nadie tampoco lo decía públicamente. Nosotros hicimos un estudio, hecho, que lo dirigió Eduardo Engel hace varios años, y donde se detectaba en elecciones municipales que algo no estaba calzando. Despertamos a eso y hicimos una solución, pero nuevamente me temo decir que es una solución a medias, y ese es el riesgo. ¿Cuándo ocurrieron la mayoría de estos aportes ilícitos de la campaña? No fueron en el periodo regular de campaña, fueron en la pre-campaña. Así es. Y nuevamente, nuestros legisladores se negaron a regular la pre-campaña. En la Comisión de Probidad del Senado se perdió 3-2. Hay que nombrar que el senador Walker y el senador Arboe votaron por regular la pre-campaña. No como nos hubiera gustado, pero es reconocer una realidad. Aquí tenemos candidatos presidenciales de todos los sectores políticos y algunos que llevan 4 años en campaña. Y uno tiene todo el derecho ciudadano a preguntarse cómo esa gente se está financiando. En los países desarrollados, ¿qué es lo que se hace para regular esto? Si el día de mañana tú quieres ser candidato, declaras un comité exploratorio, puedes recibir fondos de personas naturales, pero deben ser absolutamente declarados y transparentes, y no puedes hacer propaganda. Pero, por ejemplo, puedes tener un sueldo que te permita hacer campaña y competir transparente. Claro, con una cantidad conocida, sí. Puedes pagar la benzina, etcétera. Y eso, por un lado, también nos habla de otra cosa que genera corrupción, que es la falta de competencia en nuestro sistema político. Se cree que efectivamente el cambio del sistema binominal va a traer aires nuevos, pero claro, porque entran nuevos parlamentarios. Pero en cuanto a competencia, el hoy día destronar a un incumbente, es decir, alguien que tiene la posición, por ejemplo, de parlamentario, es casi imposible para un desafiante, a menos que el desafiante se salte la ley, porque tiene que hacer pre-campaña y gasto electoral. Hacerse conocido y ser competitivo por ende. Por eso te hacía la pregunta, el cohecho, ¿tú crees que estamos de salida de esta situación? Por lo que tú me dices, aparentemente es una situación que debiera perpetuarse y que nos falta mucho para salir adelante del tema en términos de legislación que dictar, pero también de fiscalización que hacer. ¿Hemos mejorado en términos de transparencia? Yo creo que hoy día sí se rinden cuentas de mucho mejor forma, se ha visto incluso el Servicio Electoral como lo ha hecho, pero también hay una cierta ingenuidad de creer que el Servicio Electoral lo puede hacer todo. Se cometieron errores, como lo ha dicho el fiscal Gajardo, de la prescripción de delitos electorales de 2 años. Eso es absurdo, los delitos debieran tener una prescripción mínima de 4 años. Por supuesto. Y por otro lado, hay una cierta ingenuidad y tranquilidad de creer que la agenda de transparencia terminó aquí al prohibir el aporte de las empresas a la política.
Y si uno ve comparativamente, quizás esa no es la mejor solución. Digamos que podría ser la mejor solución, pero tienes que ver qué pasa con el dinero que no viene de las empresas y cuál va a ser la sanción de eso. Estoy hablando del hombre del maletín. Sí, no, por supuesto. Hoy día la tentación para el hombre del maletín, las puertas abiertas para eso es mucho mayor. Alberto, la ley, yo no sé en qué quedó, y te lo consulto a ti directamente, la ley de probidad del funcionario público, ¿no es cierto?, que estaba en trámite, implicaba declaración patrimonial de intereses de cerca de 15.000 funcionarios públicos, sí, más. O más incluso, y además regulaba, no con ese nombre tal vez, lo que puede ser o constituirse un fideicomiso ciego, que hoy día tiene de primera relevancia en razón de lo que deberá ser, entre otros, pero particularmente Sebastián Piñera, que es un hombre de altísimo patrimonio. Y se esperaba en el acto que hizo hace unos 10 días atrás Sebastián Piñera en la Quinta Normal que justamente diera a conocer ese fideicomiso ciego, sin embargo no lo hace. Dice que va a esperar a que la ley esté por entero aprobada en sus detalles para poder hacerlo. ¿Hay hoy día condiciones para que Sebastián Piñera pueda hacer un fideicomiso ciego creíble ante la ciudadanía? Bueno, lo primero que hay que decir es que esa ley se aprobó, fue una ley de larga tramitación, y que gracias a esa ley nos estamos enterando de lo que el Contralor está haciendo respecto a enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. Es una muy buena ley a nivel de estándar internacional y en eso no nos podemos equivocar. Esa ley establece 3 formas de prevención del conflicto de interés y regulación del enriquecimiento ilícito. Declaraciones juradas de patrimonio de interés, la constitución de lo que se ha denominado un fideicomiso ciego, que no es propiamente un fideicomiso ciego, y algo que es muy interesante, enajenación de ciertos bienes. Por ejemplo, obligación forzosa. Si el candidato Piñera hubiera sido candidato con esta ley, hubiera tenido que forzosamente vender Chilevisión la candidatura pasada. Y lo hizo voluntariamente. Exacto. Hoy día sería algo forzoso. Si hubiera estado vigente esta ley en 2009, Sebastián Piñera no hubiera sido voluntario vender o no Chilevisión, hubiera debido hacerlo de acuerdo a la ley. Así es. Y cualquier empresa que tuviera algún tipo de participación en el Estado. Eso es un cambio gigante y es muy buen cambio. Respecto al fideicomiso, efectivamente el candidato es muy difícil que lo haga anteriormente. Porque lo que tiene que hacer el candidato es una declaración de bienes, de patrimonio de interés, y eso sí lo va a tener que hacer Sebastián Piñera y cualquier candidato. Y ese es un cambio fundamental, porque antes los candidatos no tenían que hacer declaración de intereses y de bienes, hoy día sí la tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Primero que Sebastián Piñera hiciera una declaración de patrimonio de interés muy completa y de resultar electo, efectivamente hiciera un fideicomiso ciego. A la hora de resultar electo, no antes. Sería extraño que lo hiciera antes porque tiene la obligación de hacer la declaración de patrimonio. Entonces sería algo demasiado preventivo. Yo lo que uno, si pudiera recomendar algo, diría, haga una declaración muy completa y después haga un fideicomiso que vaya más incluso del estándar que estableció la ley. Porque efectivamente en el materia de fideicomiso a todos se nos pasó un detalle importante que tiene que ver las inversiones fuera de Chile. Y efectivamente... Eso no quedó ni va a quedar regulado. No quedó regulado, es una mejora que hay que hacer, pero también a nivel internacional está poco regulado. Entonces, bueno, a uno le sorprende siempre y es muy interesante el trabajo que uno tiene porque siempre va encontrando aristas nuevas. O sea, los espacios de conflicto de interés, los espacios de corrupción en otro ámbito, siempre son muy quisquillosos y muy distintos. Entonces también se va haciendo mucho camino al andar. Claramente eso es algo que hay que cambiar en la ley.